Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. Hoy hablaremos del régimen económico y fiscal. Hablaremos en el debate con representantes del sector empresarial y de la autoridad portuaria. Con ellos abordaremos si Melilla debe o no integrarse en la Unión Aduanera, también del papel que debe jugar el puerto comercial y cómo combatir la tasa del paro y, por tanto, la economía sumergida. Para hablar de estos asuntos estará aquí el presidente de la autoridad portuaria, el de la Confederación de Empresarios, el representante de la Asociación Clúster Emprendimiento Melilla y el presidente de la Asociación de Empresas de Juego Online en la ciudad. Pero antes de pasar a la mesa de debate, como siempre en la entrevista previa, hoy nos acompaña la vicepresidenta primero de la Asamblea y también consejera de Economía, Empleo y Comercio, Dunia Al-Mansuri. Ella nos hablará también de los trabajos que lleva desarrollando el Gobierno de la ciudad en las propuestas de reforma del régimen económico y fiscal. Señora Al-Mansuri, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Rocía, gracias. No es casualidad que estos días haya viajado a la ciudad su homóloga Ceutí. Semanas antes ya lo había hecho también el Gobierno de la ciudad a la ciudad de Ceuta, pues para abordar, para trabajar en la mejora del régimen económico y fiscal de ambas ciudades. ¿Cuál es en estos momentos la situación de la que se parte? Bueno, la situación de la que partimos, pues por poner un poco en antecedentes a los que nos están viendo, la ley que regula el régimen económico y fiscal de Melilla es del año 1955. Se transpusieron algunas de estas cuestiones, bueno, lo que se extrapoló al Estatuto de Autonomía fue precisamente mantener esa diferencia respecto al resto del territorio nacional y en esas cuestiones más específicas pues se encuentran sobre todo una serie de bonificaciones al IRPF de un 60% respecto al resto del territorio nacional, bonificaciones al 50% en las cuotas de la seguridad social, bonificación en el impuesto de sociedades, pero como digo, todo parte de esa ley del año 1955 que se fijó en los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla en el año 1995 y el posterior desarrollo que han tenido algunas de estas cuestiones. Esa es la situación de la que partimos, en la que nos encontramos actualmente, pero aún así nos vemos en la necesidad de seguir avanzando en un régimen económico y fiscal que sobre todo reconozca la diferencia del territorio de Melilla respecto al resto del territorio nacional. La propia normativa europea tiene reglamentos específicos para aquellos territorios, aquellas ciudades o países de la Unión Europea que puedan tener unas diferencias por cuestiones geográficas. En nuestro caso existen esas diferencias geográficas, pero si bien es cierto, pues no cumplimos con los criterios exactos, como por ejemplo, para que pudiéramos ser considerados región ultraperiférica, algo que vendría muy bien en cuanto a la consideración pues a la hora de recibir incentivos o ayudas por parte de la Unión Europea. Dado que eso es algo que a día de hoy no se puede conseguir de una forma fácil, ya que habría que modificar unos reglamentos de la Unión Europea con todo lo que conlleva, pues para nosotros es más sencillo seguir avanzando en este régimen fiscal especial e ir y acercarnos y llegar finalmente a una zona económica especial. ¿Qué objetivos se persiguen y cómo lo pueden alcanzar ambos gobiernos? Bueno, los objetivos que nos planteamos es sobre todo que la fiscalidad en Melilla nos ayude a crear empleo. Nos ayude a crear unas expectativas en las empresas que quieran venir a desarrollar su actividad en Melilla, bueno, bien empresas que quieran venir de afuera, bien que los propios empresarios melillenses emprendan y creen nuevas empresas. Con los cambios en el régimen económico y fiscal, pues también lo que se pretende es dar un giro a la economía de Melilla y de Ceuta. Hasta ahora hemos vivido del comercio transfronterizo y sabemos que eso pues, va a ser complicado que pueda volver a los niveles que habían anteriores a la crisis sanitaria. Tenemos que buscar nuevas fórmulas, tenemos que buscar nuevos yacimientos de empleo para los ciudadanos melillenses y de ahí las cuestiones que hemos ido abordando. Ya el año pasado conseguimos una modificación de la ley del IVA, que a su vez modifica la ley del IPSI para mejorar todas las cuestiones que tengan que ver
con las empresas de base tecnológica, empresas de venta online básicamente, pero bueno, estamos en ello, seguimos trabajando en modificaciones aduaneras, en modificaciones de la ley del impuesto de sociedades, etcétera. ¿Cuáles son los atractivos de Melilla y qué nos diferencia de otros destinos? Bueno, pues en cuanto a inversiones, pues por ejemplo, hoy hemos hecho una propuesta, bueno, hemos dado a conocer una propuesta conjunta que hemos trabajado entre el Gobierno de Ceuta y el Gobierno de Melilla, y no es otra cosa que una enmienda a los presupuestos generales del Estado, y esta enmienda es para modificar el artículo 33 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Este artículo 33 es un artículo específico para Ceuta y Melilla que contempla una bonificación del 50% en este impuesto por trabajador. Lo que pretendemos es que con esta enmienda que presentamos, y bueno, el Gobierno de España tiene a bien aceptar la enmienda, tendríamos que nuevas empresas o empresas que quieran venir a Melilla o traer una parte de su empresa, pues por ejemplo un call center de una empresa de telefonía o la parte de back office, el departamento informático, cualquier departamento de la empresa que se asentara en la ciudad sin necesidad de que se traslade la empresa entera, tendría unas bonificaciones en el impuesto de sucesiones de hasta 200.000 euros por un máximo de 8 trabajadores. Estamos hablando durante 4 años, estamos hablando de unos importes que harían a Melilla mucho más atractiva. Con esta modificación no buscamos tanto bonificar a las empresas, sino crear empleo, porque para que esos trabajadores o esas empresas puedan recibir los incentivos por esos trabajadores tienen que ser trabajadores residentes en Melilla. O sea, no nos serviría que la empresa se traiga un trabajador que tenga en Madrid a Melilla, sino que tendría que ser residente en nuestra ciudad, y con eso pues lo que buscamos es fomentar el empleo. Aparte de estas bonificaciones para las nuevas empresas o aquellas que se instalen en Melilla, además de eso pues sería duplicar la bonificación actual para los ya existentes, para las empresas ya existentes en Melilla. Actualmente la bonificación está en 6.250 euros y con esta propuesta que hacemos, pues la bonificación por trabajador ascendería a 12.500. ¿Tiene el Gobierno de la ciudad una postura consensuada respecto a la posibilidad de que Melilla ingrese en la Unión Aduanera? Yo creo que el tema de la Unión Aduanera es algo que se ha ido desinflando por sí mismo. En todo el trabajo que hemos estado haciendo con el plan estratégico, hemos tenido ponencias, hemos escuchado a diferentes especialistas en la materia y todos orientaban desde el primer momento que el régimen económico y fiscal de Melilla se mantuviera como está, pero que se ampliaran sus bonificaciones, porque al final una zona económica especial no deja de ser una zona de baja tributación, y eso es lo que pretendemos. Es cierto que tras la crisis migratoria en Ceuta en el mes de mayo, se despertaron todas las alarmas, ¿no?, respecto a la situación de Ceuta y Melilla con Marruecos, y un poco en un conato de reafirmar la españolidad y la europeidad de nuestras ciudades, hubieron voces que pensaban que por formar parte de la Unión Aduanera Marruecos nos vería de otra forma. Una vez que se ha desinflado toda esa situación, parece que las aguas se están calmando, parece que España y Marruecos van retomando sus relaciones, pues ya se vuelve a otro tipo de discurso más coherente a la situación real de Ceuta y Melilla. Yo hago a todo el que me plantea si estamos dispuestos a entrar en la Unión Aduanera, les pregunto, ¿estamos dispuestos a entrar en zona IVA? Porque he escuchado a alguien que decía, bueno, no, podemos entrar en la Unión Aduanera, pero con unas condiciones especiales. La Unión Europea no lo va a permitir. O estás en la Unión Aduanera o no estás en ella. Si lo que queremos es una especie de Unión Aduanera con cuestiones específicas para Ceuta y Melilla, pues eso ya tiene un nombre y es una zona económica especial, ya existe esa figura. Por lo tanto, inventarnos híbridos que al final nos pueden generar más problemas no creo que sea bueno para Melilla. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta, que el tener que negociar España con el resto de países miembros puede ser una odisea. Si quisiéramos entrar en la Unión Aduanera con esas especificidades para Ceuta y Melilla, sería un trámite interminable. Sin embargo, la zona económica especial sí es algo que puede abordar España de forma algo más unilateral.
¿Estaríamos más cerca de esa Estaríamos zona? mucho más cerca. De hecho, muchos de los aspectos de nuestro régimen económico y fiscal está muy cerca de una zona económica especial. Te pongo un ejemplo claro, el IPSI. Si nosotros estuviéramos en la Unión Aduanera y estuviéramos en el régimen del IVA, la Unión Europea no te permite establecer un IVA distinto a cada uno de los países. Si la Unión Europea establece que, por ejemplo, los dispositivos electrónicos tienen un IVA del 21%, si Melilla quisiera tener alguna diferencia para atraer algún sector económico, nos tendríamos que quedar con ese IVA del 21%. Sin embargo, nosotros, con nuestra ley del IPSI, con un régimen económico especial que tenemos, podemos adaptar el IPSI para de alguna manera tener una ventaja competitiva respecto a otros territorios. Lo hemos hecho hace poco. Queremos enfocarnos hacia todo lo que tiene que ver con el mar, pues hemos bajado el IPSI de los barcos, del carburante para los barcos, y lo hemos dejado al mínimo, al 0,5. Si estuviéramos dentro de la Unión Aduanera y en el régimen IVA, eso sería imposible para Melilla. Pues quería insistir, ya lo he dicho, pero quería insistir en este asunto. ¿No sería posible entonces, como reclaman algunos sectores, como proclaman algunos sectores, de entrar en la Unión Aduanera conservando nuestras ventajas fiscales? No, porque la Unión Aduanera es un régimen que ya tiene unas características específicas. Lo que no podemos hacer es que nos gestionen o nos tramiten una unión aduanera o sea, basado en nuestros intereses. Por eso digo, ya existe un mecanismo que sí permite adaptar el régimen económico y fiscal a nuestras necesidades. Y como digo, no tiene sentido que queramos ir a modificar algo cuando tenemos otra alternativa, como es la zona económica especial, que nos va a permitir tener esas diferencias respecto al resto del territorio, porque yo entiendo que queramos ser más Europa, yo también lo quiero, pero no quiero perder los beneficios, y no quiero perder los beneficios porque estamos en una situación de desventaja respecto a otros territorios. O sea, no es porque queramos ser distintos al resto de la Unión Europea, es que lo somos, estamos en el norte de África, y ya solo esa desventaja que tenemos respecto a Málaga, Madrid, Almería o cualquier otro territorio peninsular de nuestro país, esa desventaja de alguna manera se nos tendrá que compensar y tendremos que tener fórmulas para atraer empresas, para atraer nuevos nichos de mercado y para que Melilla sea viable económicamente. La pandemia y el cierre de la frontera, ¿usted cree que han acentuado o han agravado los problemas económicos de Melilla? Y si es así, ¿que se está trabajando para solucionarlo a medio plazo? Sí, evidentemente la pandemia ha afectado a todo el mundo, no podemos obviar algo que es así y lo hemos vivido todos en nuestras propias carnes. En Melilla lo hemos pasado muy mal, en Melilla hemos pasado de ser de las que menos contagios tenían a estar en el top, permíteme la expresión, en cuanto a número de contagios. Eso supuso unas restricciones que han afectado a muchos sectores económicos de la ciudad. Ya en su día pusimos en marcha todo un amplio abanico de ayudas directas a empresas que se hayan podido ver afectadas. Esas ayudas han ido absolutamente todos los sectores y luego hemos sacado algunas ayudas específicas para aquellos sectores que más afectados se vieron. Ahora ya no nos encontramos en el momento de ayudar por la situación que se vivió, ahora estamos en el momento de reactivar la economía. ¿Y cómo se reactiva la economía? La economía se reactivará con cuestiones como las que acabo de explicar, modificación del régimen económico y fiscal de Melilla para que a las empresas les resulte atractivo emplear a gente en Melilla, con ayudas específicas para creación de empleo y para emprendimiento. Algo que es acuciante y que es necesario es reconvertir la industria de nuestra ciudad. Tenemos muchísimas naves que están vacías, tienen propietarios que pueden hacer algo en esas naves. Entonces vamos a buscar qué poder hacer en esas naves, que se recupere la actividad económica de toda esa zona sin quedarnos de espaldas a Marruecos, porque yo creo que sería un error pensar que podemos vivir solo mirando a Europa o mirando al norte. Tenemos que mirar también al sur, y yo espero que las relaciones entre España y Marruecos mejoren, que la apertura de la frontera sea lo antes posible y que podamos recuperar como mínimo ese tránsito de personas que venían a Melilla a comprar, a pasar el día, a comer, a pernoctar en los hoteles, etcétera.
Aún así, ¿debe Melilla plantearse o replantearse su modelo económico? Sí, el modelo económico de Melilla ya nos lo hemos replanteado. Ya tenemos claro que ese modelo económico del que veníamos estaba caducado, pero no estaba caducado antes de la pandemia, mucho antes. O sea, no hablamos del 2020. Años atrás ya Melilla estaba en una situación económica bastante crítica que se acentuó con la pandemia, y ese modelo económico ya lo tenemos marcado en el plan estratégico que hemos aprobado hace un par de semanas, y ahí ya estamos sentando las bases. Lo que es cierto que esas bases que queremos sentar pues son los mimbres para un futuro próximo, a corto espacio de tiempo, pero no podemos pretender que sean medidas que de hoy para mañana puedan tener sus frutos. Medidas de hoy para mañana pues son medidas más paliativas, pues como por ejemplo lo que hemos aprobado hace poco en pleno. Hemos aprobado un total de 5 millones de euros para creación directa de empleo en ONGs, en entidades y en empresas. O sea, habrán empresarios melillenses que quieran contratar a una persona nueva, pues a cargo de la subvención podrán tener a un trabajador subvencionado entre 6 y 18 meses, dependiendo del programa al que se acojan. Un plan estratégico que, por cierto, saldrá adelante con el consenso de todos si es que finalmente se lo aprueba la oposición, ¿no? Sí, bueno, ya la primera parte del plan estratégico, o sea, era la presentación al grupo de trabajo. El grupo de trabajo estaba formado por sindicatos, empresas y bueno, los que tenían voz y voto eran estas entidades y el presidente de la ciudad y 2 consejeros. Ahora nos queda la siguiente fase, que es aprobarlo en pleno, pero para eso estamos preparando un documento regulatorio. Un documento regulatorio es el documento en el que estamos estableciendo toda la normativa que tenemos que modificar para poder sacar adelante ese plan estratégico. En ese documento hemos recogido muchas de las propuestas del Partido Popular, hemos recogido muchas de las propuestas de la SEME y casualmente muchas de estas eran coincidentes con las que ya teníamos plasmadas en el plan estratégico. Por lo tanto, espero que el Partido Popular reconsidere su postura una vez que vea que sus propuestas están plasmadas o muchas de ellas están plasmadas, pues que recapacite y apruebe un documento que es bueno para Melilla. Cuando alguien hace propuestas, lo que tiene que entender es que si un alto porcentaje de las propuestas que ha hecho se han aceptado, no debe tener argumentos para votar en contra. Muy bien, muchas gracias, señora Al-Mansuri, por acompañarnos. A ti siempre, Fausia, gracias. Gracias. Y ahora, antes de pasar a la mesa de debate, pues vamos a ver el debate, como les comenté al principio, con el sector empresarial y la autoridad portuaria. Vamos a escuchar qué postura tienen los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria respecto a si Melilla debe o no integrarse en la Unión Aduanera. En este vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Elena Montero. El Partido Popular aboga por la entrada en la Unión Aduanera del territorio de Melilla de un modo negociado, siempre que podamos tener e incluso mejorar nuestro actual estatus fiscal y económico. Es fundamental para nuestra supervivencia y no existe ningún motivo para que desde la Unión Europea, por nuestras especiales características, por nuestras dificultades para nuestro desarrollo económico y este nuevo panorama en el que nos encontramos en nuestras relaciones con Marruecos, se pueda estudiar de modo negociado y de un modo que sea absolutamente beneficioso para nuestro régimen económico y fiscal y nuestra supervivencia, nuestra entrada en el mercado aduanero común. Que en un año, con un acuerdo Consejo de Ministros, pues se puede dar un gran impulso a la economía de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque es zona deprimida, porque no tenemos yacimientos de empleo, no tenemos tejido industrial y obviamente lo que hay que ofrecer al planeta, no a nuestro continente, sino al planeta, a las empresas, la posibilidad de invertir de forma beneficiosa porque hay un espacio de baja fiscalidad. Eso es lo que es la zona económica especial. El perjuicio de pertenecer a la Unión Aduanera conllevaría a eliminar todas las subvenciones y todo el estatus especial que tiene Melilla, que se debe mejorar en esa dirección, que en esa dirección va en la zona económica especial. Si restamos eso, pues vamos a estar mucho peor. Hasta el cierre comercial de la aduana de Marruecos con Melilla, con España, el Partido Socialista apoyaba entrar dentro de la Unión Aduanera Común, y el hecho era porque teníamos la oportunidad de que Melilla fuese un puerto franco de la Unión Europea con Marruecos. Sin embargo, manteniéndose fuera actualmente,
podemos decir que Melilla tiene una ventaja competitiva tanto en costes de inversión como en fiscalidad e impuestos y aranceles e impuestos. Por tanto, estar ahora mismo fuera de una Unión Aduanera Común supone que Melilla tiene una ventaja competitiva con el resto de ciudades europeas y que puede ser atractiva para el turismo, para las empresas de Internet, para pequeña industria, ¿no? Y hablamos también de transformación de productos y reglas de origen, y por último, pues la prestación de servicios. Estamos totalmente a favor de entrar en la Unión Aduanera y bueno, estamos a favor, ¿por qué? Porque según nuestros expertos, tanto internos como expertos externos que hemos consultado, podríamos seguir manteniendo las bonificaciones tanto fiscales como laborales. Lo que tiene que hacer Melilla es dejar de mirar a Marruecos y mirar más al resto de España, al resto de Europa y mirar, por supuesto, por Melilla a los melillenses. Bueno, pues